Vamos a hacer el unboxing y la review de este JBL Extreme 3, que lo he comprado reacondicionado en Amazon en estado como nuevo. Entonces, bueno, debería de venir como nuevo. En principio la caja no se le ve ningún golpe ni nada. Lo que sí se puede apreciar es que a lo mejor le han puesto quincelo y vamos a quitarlo, o sea que lo han abierto ya, porque se ve ahí pues que han puesto un celo encima del precinto original. Entonces, bueno, si quitamos este celo, aquí se ve el precinto original, que yo creo que está sin quitar. A ver. Sí estaba cortado el precinto original. Tenía este otro celo aquí y aquí por este lado. Y ahora lo abrimos a ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, vamos a ver. Quitamos esto. Abrimos por aquí. Vale, en principio no tiene mala pinta. Quitamos este corchito. Quitamos este otro corchito. Vamos a sacar. Ahí lo tenemos. Y aquí dentro, a ver. Bueno, viene el resto de cosas. Vienen los otros dos soportes y aquí viene este cartoncito. Esta otra cajita. Supongo que traerá los manuales. Estos son los manuales. Este es el altavoz. Ahí para que veáis un poquito el tamaño. Y esta es la otra caja. Esto es el adaptador del enchufe. Este es el enchufe. Ahí está, para que se le acople este adaptador. Y esto tiene... ¿Qué tipo de conexión lleva? Me parece que es USB tipo C. A ver si me deja verlo. Eso es USB tipo C. O sea que este cargador nos puede valer también para, aparte del altavoz, para otro tipo de aparatos que tengan USB tipo C. Y luego aquí lo que es la cinta para colgarlo. Esta es la cinta. Se ve de buena calidad. Tiene además aquí como unos grip de goma. Y estos son unos mosquetones que se enganchan en el altavoz para llevarlo colgado. Aquí el logotipo de JBL. Aquí tenemos el altavoz con el logo. La verdad es que es un altavoz súper bonito. Es caro, pero bueno, veremos si merece la pena. Yo lo he comprado recondicionado precisamente por eso, porque nuevo cuesta casi 300 euros. A mí me ha costado reacondicionado unos 170 más o menos, aprovechando cuando las ofertas de primavera de Amazon, que sacaron 20% de descuento extra en reacondicionados, y aproveché ahí para pillarlo. Esos son buenos momentos para pillar este tipo de cosas, pues cuando hacen descuentos en reacondicionados. A ver, soy capaz de quitarlo del corcho, que pesa un quintal, con una mano y otra grabando. Ahí lo tenemos. Quitamos esto para que veáis un poquito el tamaño. Voy a ponerlo ahí y me alejo un poco. Ese es el altavoz, comparado con un monitor de 34 pulgadas ultra panorámico. Estos son cochecitos de Hot Wheels. Y entonces, bueno, podéis ver un poco el tamaño que tiene el altavoz, que bueno, es bastante grande. Se agradece lo de las correas. Esto lo ponemos así. Ahí dentro. Y bueno, vamos a ponerlo de la misma manera que lo puse anteriormente. Ahí ya lo tenemos. Y esto lo levantas y te lo llevas así colgadito. Bueno, el logotipo es grande, lleva como un reborde en naranja súper chulo. Aquí tenemos la botonera. Tenemos el botón de play, el botón de más, el de menos.
el interruptor de encendido, el del Bluetooth y esto que supongo que será para emparejar a lo mejor dos altavoces. Tengo que mirar exactamente para qué es ese botón. Esto es en lo que se apoya el altavoz, es de goma para que no se mueva. Entonces bueno, en principio parece que es bastante estable y ahora lo vamos a poner bien a tope a ver si se mueve o no se mueve. Estos son los radiadores de graves. Esto también es como de goma. La verdad es que está muy chulo. Se nota las calidades de JBL que son muy buenas. Y aquí atrás viene la tapita donde vendrán los puertos. A ver si soy capaz de abrirlo. Ahí. Tenemos el puerto USB tipo C para cargarlo, la entrada para auriculares y el puerto USB de salida que sirve para cargar dispositivos. Como si fuese una power bank. Entonces, bueno, ahí puedes conectar tu móvil con un cable USB normal y cargarlo. Y bueno, en principio esto es el unboxing del bicho. Vamos a probarlo un poquito y os comentamos impresiones. Bueno, ahí estamos escuchándolo a un volumen aproximado del 70-65%. Otra cosa curiosa que tiene es que esto de aquí abajo, esto te indica el nivel de batería. Entonces, esta luz de aquí ahora mismo está llena, significa que tienes la batería a tope. Cuando la batería te va bajando, pues esa luz de ahí va bajando como si fuese pues una barra medidora de nivel. Y luego el altavoz, o sea, el botón este que os comentaba antes, efectivamente es para emparejar varios altavoces como este. Si tienes un par de ellos, pues te puedes hacer un sistema de varios altavoces estéreo para poder utilizarlos en sitios así más grandes y tal. Normalmente la gente no suele comprar dos altavoces de estos, con uno es suficiente, pero bueno, si tienes la suerte de tener dos conectados a la vez, pues es un pepino multiplicado por dos. Vamos a darle más caña. Ahí estaría a tope de volumen. Lo tenemos como a 40 metros, 50 metros. El Bluetooth no lo pierde, que es muy buena señal. Y se oye bastante bien. Esto es una parcela de 1000 metros cuadrados y está justo en la otra punta. Y recoge el sonido perfectamente. A una distancia más o menos normal que lo puedes tener colgado. Este altavoz es un pepino. Suena estupendamente.
Bueno, este altavoz está en su salsa aquí, pues eso, es un altavoz ideal para este tipo de cosas. Un exterior, dejarlo puesto, incluso a máximo volumen, si lo tienes cerca te puede llegar a molestar porque la potencia que tiene es bastante alta. Pero vamos, que es un altavoz caro, pero si quieres tener un altavoz bueno, potente y que te dure bastante tiempo, merece la pena el desembolso, porque al final a lo mejor te compras alguna cosa más barata y siempre te queda el gusanillo de, joder, se queda un poco corto o suena un poquito mal. Entonces, bueno, yo estoy contento con él, yo lo recomiendo. Os dejo abajo unos enlaces de compra por si lo queréis comprar. Suele estar en torno a 200 y poco, porque bueno, su precio oficial de salida fueron 299, pero ha bajado bastante. Y si pillas alguna oferta puntual, pues yo por ejemplo, fíjate, lo compré reacondicionado en estado como nuevo, que prácticamente nuevo, y me costó poco más de 140 euros. Que por ese precio es un chollazo bastante importante. Muy bien, pues nada, si os ha gustado el vídeo, darle un like y nos vemos en el siguiente review. Un saludo.